Muy buenos días a todos y todas, personal docente, técnico docente, administrativo, asesores específicos, funcionarios de planta de la Dirección Regional. Eh, Bienvenidos a todos de parte de la Dirección Regional de Educación de Nicoya, en conjunto con el Colegio Humanístico, Grupo Mentora Progrentis, les da la bienvenida a estos 2 días de grandes exposiciones con dos grandes expositores a nivel educativo, a nivel internacional. Para iniciar, quisiera darle la bienvenida a nuestra directora regional, la doctora Clara Espinosa Juárez, que tendrá el mensaje de bienvenida de la actividad. Muy buenos días, queridos compañeros. Reciban un caluroso saludo en nombre de nuestra dirección regional y desde luego agradecer a Dios Todopoderoso por el don de la vida y de la salud, esperando Dios mediante que cada uno de ustedes se encuentre bien, al igual que su familia. Y también agradecer por este espacio muy importante de crecimiento personal y profesional. Por ello, agradecemos a la empresa Grupo Mentora, distribuidora oficial de Progretis para Costa Rica y el Caribe, por ayudarnos a conseguir a estos grandes expositores de primera línea en el tema de educación. Al doctor Emilio Torres y al máster Michael Parrales, quienes tendremos el privilegio, porque así es, compañeros, es un privilegio tener a estos dos expositores que van a compartir su vasto conocimiento en el campo educativo con nosotros. Además, también agradecer la presencia a la compañera Andrea Vargas Fernández, que es parte ya de nuestra dirección regional. Muchas gracias, Andreita, por todo su valioso apoyo. Yo le aviso esa. Ella es la directora del grupo Mentora aquí a nivel de nuestro país, porque ella es la que nos ha permitido hacer todo este proceso y esta actividad, ¿verdad? Ella como coordinadora, pues ha sido ese gran bastión. Desde luego, compañeros, invitarlos para que este espacio, como les decía, de mucho crecimiento personal y profesional, saquemos el máximo provecho. En realidad, como educadores, nosotros día a día pues aprendemos cosas nuevas, cosas importantes, y quiere decir, en estos momentos históricos en que vivimos, donde hemos tenido que reinventarnos, buscar estrategias, y donde desde luego cada uno de ustedes ha desarrollado estrategias innovadoras, estrategias que han permitido que nuestros estudiantes continúen con su proceso educativo a distancia, sincrónico, y en algunos casos pues asincrónico, porque hemos tenido que también echar de mano de otras estrategias. Y hoy iniciamos este proceso de jornada, de capacitación. Habíamos iniciado a la redundancia también en el mes de octubre, tuvimos esos espacios, y no queríamos finalizar este curso lectivo sin antes pues continuar estas jornadas y hacerlo de manera exitosa, porque tenemos a estos grandes mentores que nos van a dar insumos valiosos para nuestro desarrollo personal y profesional. Entonces, les agradecemos de todo corazón, ¿verdad? A Don Emilio, que hoy pues iniciamos con él, y mañana pues tendremos el espacio a Don Michael. Entonces, muchísimas gracias, y a la empresa Mentora para que para el 2021 también nos apoyen, Andreita, y podamos continuar estas jornadas. No me resta más que agradecerles a cada uno de ustedes, pedirles que Dios mediante les bendiga, y ya casi, compañeros, estamos en la recta final, es poco lo que nos queda para este curso lectivo. Sin embargo, desearles de todo corazón pues que unamos más nuestros esfuerzos para concluir este curso lectivo en aras del bienestar de nuestros estudiantes. Buen día, bendiciones. Gracias. Doña Clara, muchísimas gracias. Para Grupo Mentora Progrentis es un placer y un honor, la verdad, su invitación a participar de este esfuerzo,
inyectar motivación, conocimiento, experiencia y lograr que pues los docentes sean tan competentes como los estudiantes que queremos forjar, es para nosotros un compromiso y una prioridad. Así que encantados de la vida de apoyarlos en esta iniciativa que habla muy bien de pues de ustedes y de la calidad que ustedes quieren lograr para la educación de los niños de Nicoya, de Guanacaste y de Costa Rica. Así que encantados, espero que sea la primera de muchas otras ocasiones en las que nos podamos juntar para hablar de lo que nosotros llamamos educación, que es esta nueva forma de educar desde la acción, desde la inspiración, que es el rol que tenemos que lograr pues tenemos que lograr que los docentes desarrollen. Quiero saber si me escuchan bien porque vi un par de comentarios por ahí de que había problemas de audio. Sí, Andrés, sí te escuchamos bien. Con quien teníamos tal vez un poquito de interferencia era cuando doña Clara estaba dando el mensaje. Ok. Pero bueno, entendemos también que el tema de Internet desde el día de ayer ha estado con un poquito Difícil. afectado, entonces bueno, pero sí, sí se te escucha bien. Perfecto, maravilloso. Bueno, entonces creo que es el turno de que Luis Carlos nos presente a la estrella de esta mañana. La verdad es siempre que me toca introducir a Emilio, lo que yo digo es que es un expositor al que vale la pena escucharlo de pie, pero bueno, ahora en la virtualidad podemos hacer las cosas diferentes, pero le agradezco mucho a Emilio que haya sacado el tiempo dentro de una ajetreada agenda de más de 17 países que nos dé este privilegio. Como siempre, Emi, eternamente agradecidos y te tomo la palabra del recorrido por Guanacaste, ya no se me quite. Lo vamos a llevar en persona para que de esta primera vivencia salgan otras más que nos permitan pues lograr lo que siempre Guanacaste ha sido, que es una joya para nuestro país. Así que pues felices de poder sembrar hoy un granito de arena en ese esfuerzo por hacer que Guanacaste siempre brille. Entonces, Luisca, si querés introducir a Emilio y comenzamos. Bueno, primero que todo, presentarles a Andrea Vega Fernández, la directora país de Grupo Mentora. De verdad, Andrea, mil gracias por todo el apoyo. Un agradecimiento a Grupo Mentora. Grupo Mentora es una empresa privada que trabaja en pro de la educación, no solo la educación costarricense, sino la educación latinoamericana, porque tiene sedes en diferentes en diferentes países. Pero hoy, gracias al apoyo de ellos, tenemos al doctor Emilio Torres. Como lo decía bien Andrea, presentar a Emilio siempre es una gran satisfacción, porque ya hemos tenido la oportunidad de conocernos de varios años. Entonces, tenerlo hoy acá, de verdad que es un gusto. Para presentarles a nuestro expositor, Emilio Torres es director pedagógico de Progrentes para América y Europa, coach profesional educativo, miembro de la Asociación de España de Coaching ACESCO y licenciado en Economía por la Universidad de La Laguna, España, coinventor de 3 patentes registradas por USPO de Estados Unidos sobre habilidades del pensamiento y procesos de metacognición y embajador parlamentario en España para el Parlamento Mundial en Educación. Experto en dirección de centros escolares para la Universidad de La Rioja, máster del profesorado por la Universidad Complutense de Madrid y auditor educativo en norma ISO 9001-2015 europea para la gestión de calidad de los centros escolares. Es máster en neuroeducación y neuropsicología por la Universidad de Nebrija en España, máster en metodologías activas por la Universidad de Alcalá de Henares en España y formador experto en metodologías activas y planes estratégicos, habiendo acompañado un centenar de instituciones en sus planes de innovación y capacitaciones metodológicas. Director del Colegio Salesiano de la Oratava en España y profesor de Economía y Matemáticas desde el 2007 al 2017. Conferencista
y escritor en diferentes artículos de opinión relacionados con la innovación educativa entre 2015 y el 2019, y ha impartido más de 300 conferencias educativas entre España y Latinoamérica. Con esta presentación le damos la bienvenida a nuestro expositor, el doctor Emilio Torres. Bueno, Luis Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Andrea, doña Clara también. Pues qué gusto poder compartir este espacio, así sea de manera virtual, a toda esa región de Guanacaste, en la que tengo pues muchas ganas de visitar. Es verdad que ya mi paso por Costa Rica pues ya no me cabe en los dedos de la mano, porque afortunadamente es un país que siempre me acoge y hay una demanda tremenda por la innovación educativa, y la posibilidad cada vez que tengo de visitaros pues me llena de energía, de inspiración, y ver la manera en la que estáis conformando también un país, confiando en esos procesos educativos que tienen que estar bien afianzados, me ayuda mucho a recargarme. Pero la región de Guanacaste no la conozco en concreto, y ahí pues antes de daros la posibilidad de entrar a la sala, ahí conversábamos con Luis, Andrea y doña Clara la posibilidad de que, bueno, que muy pronto, desde que los aviones vuelvan a despegar con normalidad y esta pandemia pues nos ayude a volver a movernos por el mundo, pueda estar muy pronto ahí, podamos hacer algo bonito entre todos. Aunque en el día de hoy pues tengamos que hacerlo de manera digital, creo que es una gran herramienta para poder seguir aprendiendo, para que nos podamos seguir inspirando, y que de alguna manera pues estos espacios nos permitan a cada uno de nosotros, como profesores y educadores de una multitud de niños, de una multitud de personitas que van a ser el futuro, pues nos ayuden a seguir mejorando nuestro desempeño docente. Os quiero dar la bienvenida a este rato, estos 45, 50 minutos en el que pues nos habéis pedido que hablemos un poquito de neuroeducación, que hablemos de aprendizaje, de procesos de enseñanza y en torno a la manera en la que nuestros niños aprenden. Y creo que es fundamental poner pues al mismo nivel la investigación y lo que nos va diciendo con respecto al ámbito educativo. Siempre que podamos revisar nuestra práctica, nuestra manera de enseñar, creo que es fundamental, y la posibilidad en torno a las evidencias que la investigación nos está arrojando, creo que es muy interesante en la manera en la que pues estamos dedicados a la enseñanza, y eso pues por un lado nos enorgullece, pero por otro lado tenemos que ser muy cautos con respecto a la manera en la que estamos diseñando nuestros procesos de aprendizaje. Fijaros, y quiero cumplir 3 grandes objetivos en el día de hoy. Por un lado, me gustaría pues aportaros algunos elementos básicos sobre lo que la ciencia del aprendizaje en torno al cerebro nos está dando al ámbito educativo, cuáles son esas reflexiones importantes que debéis de tener en cuenta para seguir avanzando en torno a la manera en la que estáis generando procesos de innovación atendiendo a la investigación, y por último, pues cuáles podrían ser algunas implicaciones pedagógicas pues en función a cómo aprende el cerebro, porque creo que es fundamental que cuando generemos proyectos de innovación, cambios, cómo estamos introduciendo metodologías o tecnologías en la escuela, creo que es de rigurosidad atender a la manera en la que está aprendiendo el cerebro. Así que os invito a que os pongáis cómodos, porque pues vamos a intentar hablar pues de este kilo 400 que tenemos entre los hombros, y que al final es el gran motor de aprendizaje. Y creo que todo aquel que se digne a decir que es educador, es maestro, es profesor, debe de profundizar mucho, sobre todo en estos últimos años, en torno a cómo la ciencia ha avanzado, porque nos está dando mucha luz a los que nos dedicamos al ámbito educativo con respecto a lo que sí y a lo que no genera aprendizaje. Es verdad que venimos heredando un sistema educativo tradicional, el cual funcionó en un momento determinado, para una etapa determinada, en el que el mundo tenía unas reglas determinadas, pero nos estamos encontrando ante pues un mundo que se abre hacia una nueva realidad, hacia unas nuevas normas, y en el que la investigación y la tecnología nos está permitiendo analizar cuáles son esos procesos reales que sí generan aprendizaje, para que aquel que enseñe, que sea maestro o profesor, pueda atender justamente a esos elementos. Y ahí es donde pues es importante entender cómo aprende el cerebro. Claro, empiezo con una frase de un neuroeducador que admiro mucho, David Sousa, en el que dice que los profesores intentan inconscientemente, pero intentan modificar el cerebro humano cada día. Cada experiencia de aula, cada herramienta digital con la que pedís que vuestros estudiantes trabajen, cada lectura que le mandáis a cada uno de vuestros niños, lo que estáis haciendo con todo eso es modificar el cerebro humano. Cuanto más sepamos cómo funciona, más éxito vamos a tener en clave de aprendizaje con respecto a nuestros niños. Porque somos y estamos llamados a ser líderes de un proceso el cual hemos llamado enseñanza-aprendizaje durante mucho tiempo.
estamos demasiado tiempo centrados en el proceso de enseñanza y ahí es donde continuamente nos reunimos los adultos, los profesores o los que lideramos las escuelas para decidir cómo enseñar. Editoriales, libros de texto, tecnología, metodologías, espacios en la escuela, jardines, patios, campos de fútbol, todo inserto en un entorno en el que pues queremos mejorar nuestra manera de enseñar, pero muy pocas veces reflexionamos en profundidad con respecto a si todas esas decisiones que estamos tomando en torno a la enseñanza están generando aprendizaje. Y es un binomio que tiene que ir de la mano, pero creo que está mal ordenado en torno a la manera en la que yo creo que deberíamos de colocar primero el aprendizaje para que luego nuestras decisiones como profesores en torno a cómo enseñar estén muy ancladas en torno a justamente la manera en la que aprenden cada uno de nuestros niños. Porque al final, como dice José Antonio Fernández, tenemos que enseñar desde el cerebro del que aprende. No podemos seguir enseñando como nos enseñaron a nosotros, creyendo que heredando esa práctica pues va a funcionar igual que funcionó de alguna manera con nosotros, porque ni tenemos nada que ver con nuestros niños, ni el mundo laboral, social, familiar y emocional al que ellos se van a tener que enfrentar es igual. Por tanto, y esta frase resume mucho como introducción de lo que hoy quiero hablar, es que tenemos que diseñar nuestros modelos de enseñanza, nuestras implementaciones en clave de innovación con respecto a ese cerebro que es el que aprende. Porque ahí el cerebro pues no es un vaso que tengamos que llenar. Todavía me paseo por muchísimas escuelas en el mundo. Ahí os cuento que de la mano de ProOriente pues tengo la posibilidad de acompañar ya, este año son 1.200 escuelas en el mundo, y el 80% del profesorado cree que la práctica educativa tiene que seguir siendo la de llenar la cabeza de los niños como si fuera un recipiente el cual pues tuviéramos que llenar de contenido y de información, y nos estamos equivocando porque lo que tenemos que hacer es justamente lo contrario. No es cuestión de meter, sino soy de los que piensa que es un elemento fundamental en el que hay que sacar de cada uno de ellos el talento que ya de por serie traen con la intención de que pueda ser desarrollado. El cerebro al final es una lámpara que nosotros como maestros estamos llamados a encender. No es cuestión solo de llenar. No, el objetivo de la escuela no es el contenido, la información que un niño tiene que aprender de forma mecánica, es la manera en la que utiliza todo eso para poner en práctica ese talento o esa misión en la vida a la que está llamado. Y esto es fundamental porque tenemos que entender qué hay en el cerebro de nuestros niños. Y aquí, de manera cómica, os puedo decir que nuestros niños, pues, un adolescente promedio, pues, está lleno de una serie de cosas a nivel neuronal. Es posible que alguno de vuestros niños en la escuela tenga su cerebro vacío, si está muy asociado al reggaetón, pero tenemos que entender y tenemos que saber, tenemos que comprender qué es lo que hay justamente en esa intención de mejorar nuestros procesos de enseñanza. Y para ello tenemos que atender a la investigación. Fijaros qué importante es esto. No podemos innovar porque en Finlandia se hagan ciertas cosas, porque es que en Singapur y los asiáticos trabajan de otra manera, o es porque en España el sistema educativo no podéis innovar por modas, incluso no podéis innovar porque el colegio de al lado esté haciendo una u otra cosa. Siempre hay que beber de la fuente. Y las fuentes como educadores, por un lado, tienen que ser la pedagogía y la ciencia del aprendizaje. Tenemos que volver a Vygotsky, a Piaget, a Montessori, y fijaros que no estoy hablando de grandes gurús actuales, o estoy nombrando personas que hace más de 100 o 150 años hablaban del aprendizaje como algo experiencial, hablaban del aprendizaje como algo en el que el alumno tenía que ser protagonista, y ahora están empezando a emerger algunas ideas que están empezando a dar luz a aquellas escuelas que están empezando a generar procesos de innovación anclados en la pedagogía. Por otro lado, tenéis que atender a lo que la investigación en clave psicológica está aportando y dando luz también al sector educativo, porque la psicología moderna, que es lo que estudia, familia, pues estudia principalmente la conducta del ser humano y la manera en la que procesa mentalmente. Y la gran observación que hacemos en el aula, y no hay que ser un gran psicólogo para darnos cuenta, es que la conducta de nuestros niños hoy nada tiene que ver a la conducta de los niños de su misma edad de hace 10 años. Fijaros que la psicología nos está aportando que la manera en la que procesamos mentalmente o la manera en la que se comportan nuestros niños es completamente diferente. Por tanto, hay un axioma claro. No los podemos educar igual porque psicológicamente son diferentes. Y el tercer elemento al que hay que acudir para poder tener tranquilidad con respecto a qué hay que cambiar de la escuela en un momento en el que es tan criticada es la neurociencia. La manera en la que se estructura el cerebro, cómo funciona y cuál es el caminito en torno a esas conexiones neuronales por las que tenemos que llevar a cada uno de nuestros niños para evocar el aprendizaje. Hablar de pedagogía
entender conocimientos básicos de psicología y qué es lo que la ciencia del cerebro nos está aportando desde el campo de la neurociencia. Si somos educadores, tenemos que saber de todo ello para hacerlo confluir y dar un paso de gigante en torno a esta nueva ciencia que es la que se llama la neuroeducación. Porque es ahí donde necesitamos respondernos la pregunta. Necesitamos leer, capacitarnos y avanzar en torno a cómo queremos cambiar la escuela, porque queremos, estoy convencido de que si estáis hoy aquí 350 profesores de Guanacaste es porque estáis ávidos de conocer nuevas respuestas a esas preguntas que os estáis haciendo en un año en el que la escuela se ha revolcado, han cambiado algunos parámetros y estamos llamados a rediseñar muchos procesos. Pero tenemos que ir justamente a la clave fundamental en torno a cómo aprovechar todas esas herramientas que tenemos al servicio hoy en día en torno a que funciona el cerebro. Y para eso hay que acudir a la investigación. Fijaros, me encuentro con muchos profesores en estos últimos años cuando hacemos grandes procesos de capacitación, pues por ejemplo, capacitaciones en torno a aprendizaje cooperativo, aplicaciones informáticas, aprendizaje basado en proyectos, cómo utilizar la gamificación. Pues existe una cantidad de herramientas puestas al servicio de las nuevas metodologías y cuando capacitamos a los profesores, muchos de ellos, reticentes a implementar cambios en su salón, se nos acercan y nos dicen, mira Emilio, todo esto que nos llevas hablando 4 días sobre el aprendizaje cooperativo está muy bien, pero es que yo no creo en el aprendizaje cooperativo. Yo soy de los que piensa que el estudiante disciplinado en la soledad de su pupitre o de su mesa tiene que aprender pues en función a todo lo que yo sé y todo lo que yo en el pizarrón voy desplegando, él lo tiene que llevar a su cabeza. Y él no cree con respecto a lo que la investigación ya está demostrando en torno a una metodología en concreta. Y fijaros cómo hay muchas escuelas y cómo muchos profesores no cambian su salón de clase por un sistema de creencias que no está anclado en evidencia, que no está anclado en torno a la investigación. Y esto es un gran error, porque imaginaros que un médico tuviera un sistema de creencias de hace 20 años y no atendiera a la investigación que cada día hace mejorar la medicina o el bienestar social en torno a la manera en la que aumentamos nuestra calidad de vida. Pero en educación estamos poniendo al mismo nivel creencias e investigación y eso es un gravísimo error. Por eso, si tuviéramos que hablar del cerebro, ¿cuál sería el ABC fundamental? Para poder introducirnos en algunos elementos que veréis que os va a dar mucha luz con respecto a esas creencias que tenéis en este momento, que quizás algunas hay que desmontar y que por otro lado podéis llegar pues, a certezas que seguramente durante mucho tiempo llevabais intuyendo en este sentido. ¿Cuál podría ser el ABC del cerebro? Fijaros, ¿cómo se conecta el cerebro? Es que es apasionante cuando empezamos a adentrarnos dentro de este mundo de la neurociencia y empezamos a darnos cuenta de que nuestro cerebro tiene 10 billones de neuronas, que cada neurona puede hacer hasta 10.000 conexiones sinápticas. Cada vez que 2 neuronas conectan, hay un espacio muy pequeñito entre una y otra y fijaros, tenemos 10 billones de neuronas donde cada una de ellas puede conectar hasta 10.000 veces. Cada conexión de una neurona a otra se llama conexión sináptica para poder ir creando ahí las redes neuronales. Si cada una de ellas puede romper esa conexión sináptica y conectar con otras y así hasta 10.000 veces, imaginaros el entramado y la cantidad de redes neuronales diferentes que se pueden crear en cada uno de nuestros niños. No hay 2 niños que aprendan igual, no hay 2 niños que conecten de la misma manera. Fijaros cómo evoluciona el cerebro desde el nacimiento. Un feto en sus 9 meses de gestación va generando hasta 250.000 neuronas por minuto en esa neurogénesis inicial de la vida. Consumimos el 20%, el cerebro consume el 20% de lo que respira y es un 75% agua, en el que diariamente generamos 60.000 pensamientos, de los cuales el 80% son inconscientes, pero fijaros la cantidad de estímulos electromagnéticos que se generan internamente en el cerebro. Es realmente apasionante entender cómo todo esto conecta de diferentes maneras y a través de emociones, experiencias, estímulos de los cuales vamos a ir hablando en este rato. El segundo elemento que deberíamos de tener en cuenta es cómo nuestro cerebro, a diferencia de los animales, y ahora os explicaré en el tercer paso, cómo utiliza la razón para comportarse y cómo utiliza también la intuición y son elementos fundamentales en torno a nuestra experiencia de vida, a nuestra toma de decisiones, a cómo gestionamos nuestros pensamientos y a cómo llevamos nuestras emociones a pensamientos para generar una estructura en torno a la manera en la que vamos madurando. Y en tercer lugar, hablamos del cerebro triuno. No es que tengamos 3 cerebros, sino que está dividido en 3 partes. Y esto es muy importante entenderlo si somos educadores para que veáis las implicaciones que tiene en primer lugar, pues esa parte del cerebro reptiliano. Ahí están nuestros instintos más primitivos en la evolución del Homo sapiens como especie, en el que ahí pues
tenemos instintos de supervivencia, el sueño, el despertar, el respirar, y hay que atender los procesos de aprendizaje. El segundo elemento, la segunda gran parte del cerebro es el límbico, en el que ahí se aloja toda esa parte de las emociones en torno a pues, cómo interactúo con otros, la reproducción humana, la necesidad de alimentarnos para poder subsistir como especie, y terminamos en esa parte del neocórtex, la parte más superficial o más externa del cerebro, es la parte que nos diferencia del resto de las especies, en el que ahí es donde se da lugar la razón y ahí se conecta para producir el lenguaje, donde podemos aprender todos los elementos lógicos y de razonamiento. Fijaros cómo instinto, emoción y razón tienen que ir de la mano con respecto a la manera en la que generamos procesos de aprendizaje teniéndolos muy en cuenta y de los cuales voy a dar algunas pistas para que veáis cómo estas tres partes del cerebro tienen que estar intercontinentadas a la hora de generar procesos de aprendizaje. ¿Qué más sabemos del cerebro, familia? Lo primero, que es plástico. El cerebro va cambiando a lo largo de toda nuestra vida. Hay poda sináptica, es verdad que hay conexiones sinápticas que se rompen con el paso del tiempo si no se evoca el recuerdo o la repetición, pero también hay neurogénesis a lo largo de toda nuestra vida y se ha demostrado que es que no somos inteligentes a los 18 años y esa es la inteligencia que nos va a acompañar. Esta plasticidad del cerebro nos va a permitir ir cambiando esas conexiones neuronales y va a cambiar la forma. Fijaros que se ha podido estudiar cerebros de adolescentes, adultos y ancianos y se va viendo cómo esas conexiones neuronales van haciendo cambiar la estructura de nuestro cerebro. Fijaros, hace 5.000 millones de años el cerebro de nuestros antepasados pesaba de peso en torno a 700 gramos. Hoy en día un cerebro medio de adulto pesa en torno a 1,3 kg. Fijaros cómo la evolución de la humanidad también nos está llevando a darnos cuenta de que el cerebro pues también va evolucionando en la medida que los aprendizajes, las generaciones van aprendiendo. Toda generación es más inteligente y más capaz que la anterior y nuestros hijos serán mucho más capaces y mucho más inteligentes que nosotros y nuestros nietos que nosotros, pero a su vez nosotros más que nuestros padres y que nuestros abuelos de media. Siempre hay excepciones que debemos de tener en cuenta. El segundo elemento es el que os decía, la emoción. Esa parte del límbico es fundamental con respecto a la manera en la que aprendemos. Sin emoción no hay aprendizaje. Aquello que nos emocione, nos motive, no evoque la atención o la curiosidad, no genera aprendizaje. Aquello que no entiendo por qué lo estoy aprendiendo, aquello que no tiene sentido, aquello que no tiene y no está relacionado con el contexto en el que vivo, difícilmente lo voy a poder generar anclado en mi cerebro durante más tiempo para poder evocar el recuerdo y que sea un aprendizaje en el largo plazo. Esos niños que aprenden de forma repetitiva, sin entender realmente lo que están haciendo, en una situación de aula en la que él no es protagonista, es simplemente un receptor y que lo que hace, lo hace por aprobar y no por aprender, a las 72, 80, 90 horas, lo va a olvidar porque pues, no lo ha anclado de manera permanente y no tiene contexto con respecto a sus niveles de comprensión. El tercer elemento es la memoria. Durante mucho tiempo hemos hablado de que la escuela con respecto a la memoria es la única habilidad cognitiva que evalúa. La memoria es fundamental y hay que evocar continuamente a esos conocimientos que vamos adquiriendo gracias a la memoria ejecutiva que tenemos en el cerebro, pero es necesario entenderla como la base fundamental sobre la que aprendemos y no la habilidad cognitiva que únicamente tenemos que evaluar en la escuela. El juego es gasolina para el cerebro. Cada vez que en el aula utilizamos la propia ciencia del juego, no es que nos tengamos que divertir y estar riendo en el aula. Jugar únicamente no es divertirse, es utilizar los diferentes elementos que la teoría del juego ha venido a demostrar. Con respecto al aprendizaje, genera pues, elementos muy significativos en torno a la manera en la que nuestros niños aprenden y es ahí donde la gamificación como metodología funciona muy bien en torno a este elemento que sí genera aprendizaje significativo. Motivar al cerebro es también pura gasolina. La manera en la que curioseamos con nuestros niños, usamos controversia, de repente el profesor aparece en el salón disfrazado, genera motivación con respecto a algo que ellos mismos no se esperaban, genera elementos altos de motivación. Todo tiene y todo está explicado desde la amígdala cerebral de cómo empiezan a surgir diferentes neurotransmisores que recorriendo nuestras neuronas pueden conectar de una manera mucho más profunda. La atención es un elemento fundamental y os contaré al final cómo llevamos estudiando estos 2 últimos años, cómo la atención en el aula, los procesos de concentración, forman un elemento fundamental porque se ha convertido en la llave para aprender. Aquellos niños que tengan procesos de atención muy bajos,
procesos de concentración en el tiempo muy cortos, su calidad del aprendizaje es muy deficitaria y es un elemento que debemos de tener en cuenta porque también es responsabilidad del profesor elevar estos estándares de aprendizaje. El ejercicio en el aula. No es posible que los niños hoy en día en las escuelas se sienten a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana y estén sentados hasta la 1, 2 de la tarde. Necesitamos movernos. No es posible que el aprendizaje se genera en el que no solo hay que educar el cerebro, tenemos que educar el cuerpo, tenemos que educar el corazón, tenemos que educar el contexto. No únicamente educamos lo que tenemos entre los dos hombros, tenemos que educar también desde el movimiento a nivel kinestésico, a nivel emocional, porque son elementos muy fundamentales. La función ejecutiva es lo último que sabemos del cerebro, la parte prefrontal, la parte del córtex delantera es la que va a marcar, y hablaremos un poquito al final, de cómo también tenemos que dar espacio en las escuelas para trabajar el control inhibitorio, el control de impulso, la plasticidad, la intención de asumir riesgos. Son elementos que hay que educar, sobre todo de manera estratégica, antes de los 7 años, antes de que termine de madurar y cerrarse esa parte frontal del cerebro, pero que luego tenemos que seguir trabajando en el resto del proceso escolar porque es fundamental, ya que va a marcar la calidad de los procesos de aprendizaje a través también de la experiencia. Y esto es muy importante en ese sentido, porque para innovar con sentido hay que darle sentido a la innovación, y esto es fundamental. Y para innovar con sentido necesitamos llevar el cerebro al aula, y con algunos de estos elementos que de manera muy rápida y sistematizada os he presentado, es necesario saber si esas grandes innovaciones que muchas escuelas están haciendo están ancladas en torno a la investigación o por otro lado no lo están. Y fijaros, voy a dar algunas premisas para daros cierta tranquilidad en aquellos que os habéis puesto a innovar, habéis puesto a implementar algunas tecnologías, algunas metodologías, para que veáis que esto está anclado desde la propia investigación. Lo primero, fijaros, ¿qué sabemos desde la investigación? Que el cerebro aprende de forma integral. El cerebro aprende de manera holística. No aprendemos por asignaturas, no aprendemos por estructuras estancos, y todavía me paseo por algunas escuelas en las que presentan estos horarios escolares. Todavía cada profesor, como es experto de una parte del conocimiento, yo soy profesor de matemáticas, yo soy profesor de lengua, yo soy profesor de ciencia, cuando el cerebro no aprende en estanco. Necesitamos justamente trabajar de manera holística, y para ello el aprendizaje por proyecto, el aprendizaje por reto, el aprendizaje por problema, integrando de manera interdisciplinar todas las asignaturas, hacen que la significatividad del aprendizaje sea mucho mayor. Por tanto, lo primero que tendríamos que hacer, a pesar de que nuestros currículos nacionales todavía nos lo presenten por áreas del conocimiento, es nosotros poder coger todas esas áreas curriculares que se nos presentan de manera aislada, y ahí es donde están las metodologías para poder coger de cada una de ellas y poder hacer una gran ensalada de aprendizaje en torno a la experiencia de nuestros estudiantes. No peor aún, intentando enclavar cada uno de los aprendizajes de manera estanco, es que establecemos unas jerarquías también. Es cierto que la lengua y la matemática son importantes, pero estamos dejando muy poco espacio para el resto de posibilidades de expresar el aprendizaje. ¿Dónde está quedando el arte, la música, la educación física, la manera en la que podemos dramatizar, el teatro en nuestras escuelas? Le seguimos dando espacio, pero seguimos dándole excesiva importancia a las matemáticas, la cual tiene todos los días una sesión de clase, la lengua tiene todos los días una hora de clase, los idiomas y la ciencia, pero estamos dejando de lado elementos fundamentales, los cuales son vehículos fundamentales para que los niños puedan aprender. Por tanto, se puede bailar en matemáticas, se puede dramatizar en ciencia, se puede pintar en idiomas, es decir, utilizar de manera holística las diferentes ciencias del aprendizaje, para que, utilizando diferentes vehículos por los cuales poder expresar la inteligencia, esto nos permitan también de alguna manera dar oportunidad a la diversidad que tenemos en cada sala. El segundo elemento que sabemos desde la investigación del cerebro es que nuestro cerebro se desarrolla por interacción con otros. El cerebro es un órgano social y aprendemos de y con otros, y esto es fundamental. Por eso el aprendizaje cooperativo es la metodología que mayor aprendizaje genera en nuestros estudiantes. Sí, sé que estamos en pandemia, que los niños están en casa, que
que la pantalla se puede generar aprendizaje cooperativo como el que estamos haciendo ahora mismo, y ellos también puedan aprender en torno a una conversación con otro. El cooperativo no es solo estar juntitos en el salón, en una mesita cuadrada. Aprender de y con otros significa poder interaccionar, poder corregir, poder explicar o poder recibir una corrección de un igual. Y ahí es donde el aprendizaje cooperativo empieza a caer como una losa contundente en las escuelas para decir, tenéis que romper esas filas unitarias donde todos los niños se miran la nuca al que está enfrente, donde parece que el único que sabe es el profesor y el resto de los niños tienen que recibir. No es así. Ahí es donde la investigación empieza a traernos datos muy, muy significativos. Fijaros en este, adolescentes toman decisiones mucho más arriesgadas que los adultos cuando están en compañía de sus amigos. Fijaros en la potencia de sentirse parte de un grupo para tomar decisiones y actuaciones a lo largo de nuestra vida. Fijaros en esta otra investigación, 2 grupos clase, pensad en la A y en la B, y pensar en cualquier contenido curricular. El grupo A trabaja ese contenido curricular desde la metodología cooperativa y el grupo B trabaja desde un aprendizaje instruccional. Y fijaros, los resultados con respecto a la evaluación son significativamente mejores en aquellos grupos que han trabajado de manera cooperativa. Tercer elemento que sabemos sobre el cerebro. Lo que os decía antes, sin emoción vinculada no hay aprendizaje significativo. Y es ahí donde os decía que tenéis que ser grandes creativos en vuestra aula, evocar la curiosidad, poner siempre en tesitura ante un reto a vuestros estudiantes para que quieran resolver, retarlos a través de una incógnita, usar incongruencias en vuestro salón de clases porque esto es realmente significativo. Y esto está demostrado. Existen grandes pruebas médicas y aquí os voy a poner una imagen muy reciente en una investigación para que veáis cómo la emoción en el aula, el afecto, el vínculo, el cariño, la conexión de un profesor con los estudiantes estimula regiones del cerebro que si no fuera así no serían capaces. Y en un estudio reciente, fijaros, el beso de una mamá, el abrazo de una mamá a un hijo, fijaros cómo hay una vinculación con respecto a las áreas del cerebro que se estimulan, donde hay una coincidencia en ese momento de apego, en ese momento de recompensa en la que la mamá abraza a un hijo, con respecto a la similitud de las regiones del cerebro que se están estimulando en ese justo momento. En el aula, un profesor puede generar vínculos, no como una mamá a un hijo, pero sí como un profesor a un estudiante en el que la necesidad de generar ese vínculo se convierte en fundamental para evocar el aprendizaje. Lo cuarto que sabemos del cerebro es la necesidad de que incorporéis en vuestras sesiones didácticas, en vuestras rutas de aprendizaje, ejercicio físico, nutrición. Esto no es cuestión del profesor de educación física, o esto no es cuestión solo de los recreos, tenéis que implicar el ejercicio físico en vuestros salones, y por eso las aulas tienen que ser aulas en movimiento, tenéis que permitir la posibilidad de que tomen agua, de que tomen un caramelo en un momento determinado para que haya una recarga de glucógeno al cerebro, y esto es realmente fundamental. Fijaros en esta investigación. Grupo A en blanco, grupo B en gris, grupo C en casi negrito, en gris oscuro. El grupo B y C se les permitieron movimientos de diferente intensidad durante 15 minutos previos a un examen, a una prueba de memoria escrito. Los chavales del grupo B y C terminan de hacer estos 15 minutos de movimiento y regresan al salón. Pero con el grupo A no se les permitió ningún tipo de movimiento, se les dejó en el salón y esperaron que llegara el profesor. Los estudiantes del grupo B y C que tuvieron la posibilidad de moverse, salir del salón y regresar previos a la misma prueba escrita obtuvieron mejores resultados en pruebas de memoria que aquellos niños que no pudieron salir del salón y tuvieron que permanecer. Por tanto, esto es muy importante con respecto a los tiempos de descanso, la manera en la que le estáis permitiendo movimiento a vuestros estudiantes, sobre todo con las adolescentes, en el que esto al final lo que hace, a pesar de ese desorden que muchos profesores sienten en la escuela, genera una mejora significativa del aprendizaje. Fijaros en este otro estudio con niños con TDAH o con déficit de atención. Fijaros en los cuadraditos, son niños que con TDAH, permitiéndoles movimientos de manera autónoma en el salón, mejoran su aprendizaje de manera significativa con respecto a aquellos niños a los que no se les permite movimiento en el salón. Eso con respecto al movimiento. ¿Qué sabemos con respecto al sueño y al descanso? Fijaros que de manera significativa está estudiado con respecto a los ciclos circadianos, en qué momentos somos más lúcidos o hay niveles mayores de atención con respecto a otros tiempos en los que la melatonina de nuestro cerebro empieza a hacer pues también de las suyas con respecto a qué periodos son más bajos en torno a las ventanas de aprendizaje. Fijaros la leyenda que os pongo en la esquina.
Los estudiantes en azul, en azulito, son los pequeños de 3 a 5 años. Los que tenéis en violeta, pues estudiantes que tenéis en la primaria de 6 a 11 años. Y los que tenéis en amarillo son vuestros estudiantes mayores. Y abajo tenéis las horas del día en el que la media actualmente os da la posibilidad de entender en qué momento del día los estudiantes de diferentes edades están mucho más abiertos al aprendizaje. Fijaros en el transcurso de la escuela. La escuela empieza en torno a las 6:30, 7 de la mañana y los podéis tener en la escuela pues de media hasta las 3 de la tarde y fijaros las grandes diferencias. Los pequeños y los niños de primaria son mucho más despiertos y están mucho más abiertos a actividades de mayor concentración y exigencia cognitiva entre las 7 y las 9 de la mañana. En cambio, vuestros estudiantes de secundaria, su pico de atención y de apertura con una ventana mayor al aprendizaje está en torno a las 12 de la mañana. Esto es muy importante a la hora de generar nuestros horarios escolares, nuestros proyectos, nuestras actividades cognitivas. Sabemos que los pequeños están mucho más receptivos en las primeras horas de la mañana, en cambio los adolescentes no. Si les vais a poner matemáticas, lengua o ciencia a las 7, 8 de la mañana, un adolescente todavía no ha terminado de despertar al mundo y ahí vais a notar un rendimiento mucho más bajo, porque los ciclos circadianos y el rendimiento escolar está estrechamente unido con respecto a lo que le estáis pidiendo. Y esto es necesario que lo conozcáis para que podáis también pues, ser estratégicos a la hora de generar situaciones didácticas que os permitan generar mayor aprendizaje en cada uno de vuestros chicos. Lo quinto que os quería decir es que, como os decía antes, el aprendizaje se disfraza del juego. Es la manera más natural que existe para aprender. Y por eso tenemos que integrar procesos de gamificación en nuestro aula. Fijaros cómo las regiones del cerebro, cuando juegan, se estimulan en una mayor parte, hay un campo mayor de estimulación cerebral cuando un niño juega que cuando un niño está estático estudiando en el salón o en su casa. Y esto es muy interesante porque la manera en la que aprenden también, asumiendo un rol, recibiendo bonificaciones, respetando las reglas, emocionándose con respecto a la recompensa del fracaso de una pérdida, genera mucho más aprendizaje que de manera inerte tener que leer un texto para llevarlo a su cabeza. Fijaros en este otro estudio cómo el corte frontal, la parte prefrontal donde están las funciones ejecutivas, y la amígdala, que es de donde surgen los neurotransmisores, cuando juegan en negro se aumenta de tamaño con respecto a grupos de control en lo que no se vincula el juego en sus procesos de aprendizaje. Lo sexto que os quiero contar es que el aprendizaje está basado en el pensamiento. Hay que enseñar a nuestros niños a pensar. Me encuentro con muchos profesores que les gritan a sus niños en el salón y les dicen, pero piensa, cuando les ponemos un problema de razonamiento. ¿Alguien está enseñando a nuestros niños a pensar o creemos que el pensamiento es algo innato con lo que se nace? Hay que estructurar el pensamiento de nuestros niños. Y todo tiene un anclaje y un andamiaje que la escuela tiene que respetar. No es solo darles contenido, sino ayudarlos a pensar para que con ese contenido hagan cosas útiles. Y esto es realmente fundamental. El séptimo elemento es que el aprendizaje hay que hacerlo visible. Y ahí es donde las teorías y las metodologías de visual thinking ayudan mucho a que cada niño pueda evocar el aprendizaje a través de esta metodología en la que pues, hay que planear, hay que poner en evidencia, hay que contarle al compañero, porque esto ayuda mucho a generar aprendizaje significativo. Tenemos que tener en cuenta como octavo elemento los procesos de metacognición y evaluación en el que no podemos seguir evaluando el 90% del tiempo con un examen escrito. Lo que un niño aprende no se puede poner todo en un papel. El aprendizaje va más allá del examen escrito. Los lenguajes de la inteligencia pues no caben en una hoja de papel. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, en el que hay que integrar instrumentos diversos de evaluación y herramientas que evalúen esos instrumentos para que nos permitan abrir un campo mucho más amplio en torno a lo que un niño es capaz de hacer con el contenido. No es solo saberlo, sino hacerlo. Y es ahí donde el estrés, la presión, la disciplina juega un elemento fundamental en el que tenemos que tener cuidado también con la manera en la que la evaluación, si es sinónima de calificación, juega muchas veces un papel negativo, sobre todo con estos estudiantes a los que los exponemos a excesivo estrés con respecto a muchos exámenes, muchas tareas para casa, muchos deberes, porque esto es realmente complicado, porque nos podemos pasar de frenar. Hay una parte del estrés óptima, pero es verdad que hay muchos niños con fatiga neuronal
estudiamos a muchos niños con 14, 15, 16 años por escuelas excesivamente academicistas, con un nivel excesivamente alto con respecto al conocimiento, que no vale de nada, en el que el estrés que muchos niños sufren y adolescentes con respecto al proceso de aprendizaje los lleva a procesos de pánico, procesos de ansiedad, procesos de crisis, y tristemente tenemos algunos casos de escuelas hermanas hasta de llegar al suicidio, en ese sentido, con respecto a la presión que algunas escuelas generan con respecto a lo académico, olvidándose del resto de elementos fundamentales para generar aprendizaje. Lo noveno es que necesitamos implicar, como os decía antes, en esa posibilidad de que sea holístico, programas de arte. Es necesario trabajar lo sensorial en el aula, lo motor, lo cognitivo y lo emocional. Da igual la materia de la cual seas responsable. Y es aquí donde el teatro, la música, estudios de grabación, generar pequeños vídeos a modo de corto o película, generan una posibilidad de aprender de manera significativa. Esta investigación lo que nos trae es en discontinuo un grupo control con respecto a otro grupo que, trabajando un mismo contenido, la línea continua, ese grupo clase, la trabajó integrando programas de arte y dramatización con respecto al grupo discontinuo. Fijaros que hay una diferencia en torno a la demostración de ese aprendizaje, ¿eh? Y por otro lado, fijaros en las dos primeras imágenes del cerebro estimulado, en el que la música activa regiones cerebrales que ningún otro estímulo es capaz de activar. Por tanto, trabajar a través de los ritmos, la matemática al final es solfeo, como se dice, en el que los procesos de coordinación, los procesos musicales, la posibilidad de llevar el ritmo en el salón también ayuda a estimular regiones del cerebro y hacer el aprendizaje algo mucho más significativo. Y por último, la participación del alumno es fundamental. No podemos seguir teniendo a los niños espectadores de su proceso de aprendizaje. Hay que hacerlos partícipes, hay que dejarlos que se equivoquen como parte del aprendizaje, porque es un elemento fundamental. Por tanto, el design thinking nos ayuda justamente a trabajar con esto. 10 máximas desde la investigación que nos permiten innovar con seguridad. Y esto pues nos da mucha tranquilidad, porque las metodologías, las tecnologías, los procesos que estamos llevando adelante en nuestras escuelas están anclados en torno a la investigación, y esto nos permite ir generando procesos de cambio con la tranquilidad, como os decía, de saber que sí está generando aprendizaje. ¿Qué no es verdad con respecto al cerebro? O los llamados neuromitos. Llevamos durante mucho tiempo, sin que la ciencia o la evidencia lo desmonte, elementos que no son verdad. Lo primero que os quiero decir, que es un gran neuromito, son los estilos de aprendizaje. No es cierto que haya niños visuales, auditivos y kinestésicos, y no hay ningún estudio en el mundo que venga a demostrar que un niño aprende más por lo visual que por lo auditivo. Puede tener mucha más sensibilidad con respecto a eso, pero en las muchas investigaciones serias que se han hecho con respecto a este modelo opaco de estilos de aprendizaje, ninguna investigación ha podido demostrar que un niño recibiendo un contenido de manera visual con respecto a otro niño recibiendo el contenido de manera lingüística, auditiva o a través del movimiento, haya generado mejor aprendizaje. Lo que sí hay que hacer en el aula es establecer espacios diversos donde nos permitan mezclar justamente diferentes estilos, pero no está vinculado a su rendimiento de aprendizaje. Por tanto, el modelo de estilos de aprendizaje es un neuromito demostrado por la ciencia. El segundo gran neuromito es que decíamos que teníamos una parte del hemisferio, la parte izquierda o la parte derecha, que era predominante, y ahí hacíamos algunas observaciones a los niños en el salón y decíamos, este utiliza más el razonamiento, es más lingüístico, este tiene predominancia del lado izquierdo. No, mira este qué creativo es, mira este cómo se mueve, pues fíjate cómo utiliza la música, este es más del lado derecho. Y no es real. Nuestro cerebro trabaja de manera holística, ambos hemisferios conectados por el cuerpo calloso se necesitan uno del otro, y no hay una predominancia para decidir si un niño en torno a su comportamiento va más de un lado o de otro. Por tanto, el tener predominancia cerebral es un neuromito. El tercer elemento es que a más tiempo en la escuela, mayor aprendizaje. Y no es cierto. Menos es más. No por pasar más tiempo, más horas en un entorno escolar, un niño aprende más. Y ahí se ha demostrado que esas escuelas que hacen tener a los niños durante más tiempo con respecto a otras escuelas que tienen a los niños menos tiempo de permanencia, también viene a demostrar que eso no genera mayor aprendizaje. El cuarto gran neuromito, no sé si habéis escuchado alguna vez, y se utiliza mucho para vender algunas herramientas, que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Y no es cierto. Nuestro cerebro a nivel de talento tiene un potencial, y no es que utilicemos solo el 10%, utilizamos todo el cerebro y lo estamos estimulando continuamente. Una cosa es el potencial
de nuestro cerebro y la manera en la que podamos estimularlo, y otra cosa es la cantidad de cerebro que estamos utilizando en nuestro día a día. Y no es cierto que utilizamos el 10% de nuestro cerebro, porque se utiliza el completo. Si no, pues tendríamos muchas deficiencias, muchas dificultades y muchas atrofias si solo utilizáramos unas partes y otras no. Por tanto, esto de que utilicemos el cerebro un 10% también un neuromito. Y por último son estas estimulaciones a tempranas edades. No sé si habéis escuchado cantidad de programas informáticos a un nivel comercial en el que se dice que los niños a temprana edad, si escuchan música de Mozart, son mucho más inteligentes. Y eso es otra gran mentira. No hay sobreestimulación en edades tempranas que mejoren la inteligencia entre los 15 y los 20 años. Sobreestimular a los niños en edades tempranas es un gran error. Hay mucho elemento comercial detrás de todo esto. El Baby Einstein, unos pequeños dibujos animados que los niños los ven entre los 1 y los 3 años. Estos programas donde le ponemos al niño música clásica o música de Mozart pensando que así pues vamos a tener el siguiente Mozart en la humanidad y pueda ser nuestro hijo, y no es verdad. Las sobreestimulaciones en edades tempranas generan mucho estrés, atrofia el desarrollo normal de la madurez de nuestro cerebro, y es un gravísimo error en este sentido. Lo que sí sabemos, y que no es neuromito, es que el aprendizaje tiene una fórmula fantástica para poder aprender, a lo cual tenéis que tener en cuenta los siguientes elementos. ¿Cómo estáis cuidando los elementos atencionales en vuestro salón? ¿Cómo estáis utilizando la memoria? Si es para evaluarla o la estáis haciendo para evocar aprendizaje significativo. Y por último, cómo estáis trabajando las funciones ejecutivas de manera fundamental. Y todo tiene su espacio en el cerebro. Funciones ejecutivas en el prefrontal, y cómo el hipocampo y la amígdala se estimulan para liberar neurotransmisores y crear estas grandes redes neuronales. Funciones ejecutivas, 3 elementos fundamentales. La primera, cómo estáis y le estáis dando espacio en la escuela a las diferentes edades para trabajar el control de impulso, el autocontrol de vuestros niños, el control emocional. Y no penséis que esto es algo que se tenga que trabajar en jardín, en kinder, en infantil o en los primeros cursos de primaria, donde todavía es más fundamental es en las etapas mayores. Nuestros niños de 7º, 8º, 9º necesitan de profesores que sepan mucho de cómo ayudarlos a la gestión emocional, a ver de qué manera actúan con respecto a lo que están pensando. Y esto se convierte en un elemento de éxito en su propio aprendizaje. Fijaros en este estudio en el que en gris programas de inteligencia emocional en algunas escuelas generan mayores niveles de aprendizaje con respecto a otras escuelas que no están utilizando la inteligencia emocional en sus procesos educativos. El segundo elemento que sabemos de la función ejecutiva es la manera en la que tenemos que desarrollar en nuestros niños flexibilidad cognitiva, la manera en la que toman decisiones, planifican, priorizan lo que están haciendo. Es un elemento fundamental que tenemos que ser capaces de trabajar. Si nuestros niños tienen miedo al fracaso, si nuestros niños tienen miedo al error, no van a tener iniciativa, no van a saber priorizar por dónde empiezo a pesar de que me equivoque para volver a iniciar, cómo priorizo, porque pues es una crítica a los libros de texto. Viene todo tan detallado, viene todo tan masticado, viene todo hecho de tal manera para que el niño no tenga que complicarse la vida, no tenga iniciativa, tiene miedo al error, no piensa flexiblemente con respecto a los procesos que le estáis pidiendo que absorba. Y esto es un problema. Fijaros que niños con TDAH cometen menos errores en tareas ejecutivas cuando ellos tienen la intención de implementarlo. Y fijaros que esto es muy potente. No es lo mismo un niño con TDAH que reciba instrucciones de un adulto o de un profesor especialista a darles la posibilidad de que el niño tome algunas decisiones por su cuenta. El número de errores que cometen es mucho mayor. Por eso cuando hablamos del error, tenemos que normalizarlo. Todavía hay muchas escuelas que utilizan el error como castigo, utilizan el error para hacer más de lo mismo, utilizan el error como algo negativo. Y yo le digo a muchísimos profesores, a la basura el bolígrafo rojo. Hay que normalizar el error como parte del proceso de aprendizaje. El que no se equivoca no aprende. Y en la escuela, si te equivocas, tienes consecuencias, tienes castigo, te riñen en casa y tu profesor te señala con el dedo delante de tus compañeros. Por tanto, necesitamos empoderar a nuestros niños para que tomen decisiones, y permitirles que se equivoquen no es más que permitirles que aprendan significativamente. Y esto es un elemento que tenemos que romper. Conozco a muchos profesores que se sientan en el escritorio de su casa con los exámenes de sus niños a buscar fallos, bolígrafo, pluma roja en la mano, con la intención de señalar aquello de una manera desorbitada en qué elementos el niño se equivocó.
Y creo que ahí nos estamos equivocando. No somos fiscalizadores, no somos jueces, somos educadores que tenemos que evocar el aprendizaje. Y que un niño se equivoque muchas veces no es más que darle muchas oportunidades para que aprenda. Y por último, os quiero hablar de la gran tercera función ejecutiva, y es la memoria de trabajo. Eso ayuda a los niños a mantener la información clave en la mente para cuando la necesiten usar, no para vomitarla en un examen. Para eso no sirve la memoria. Y la llave fundamental para mejorar los procesos de memoria, ¿sabéis cuál es? Os lo he dicho durante todo el webinar, es la atención. La manera en la que mejoremos los procesos atencionales de nuestros niños, mejoraremos los procesos de memoria de nuestros niños, y cada vez que necesiten alguna información para ponerla al servicio de un problema, de dar una respuesta, si esa atención ha estado focalizando ese proceso de aprendizaje, su memoria será de mayor calidad. Porque el círculo es simple. Si yo en el aula genero emoción y motivación, nuestros chicos van a generar curiosidad con respecto a eso que les estoy planteando, se elevan sus estándares de atención, por tanto hay una ventana al aprendizaje y su memoria se solventa. Vuelvo de nuevo a generar emoción, vuelven a generar mayor curiosidad, hay una ventana mayor de aprendizaje con respecto a la atención, y es el ciclo continuo que tenemos que trabajar. Porque la atención en el aula es así. Y aquí os muestro una investigación muy interesante. Si vuestra sesión de clase dura 60 minutos en el aula, el pico mayor de atención con la ventana más grande de aprendizaje de vuestros niños son en los 8 primeros minutos. Esa atención a lo largo que avanza vuestra sesión de clase disminuye para que al final, antes de que vuelva a sonar la campana para cambiar de clase, vuelve a subir de nuevo la atención. Fijaros que la mayor atención de los niños ocurre en los primeros 8 o 10 minutos de clase. ¿A qué se dedica la mayor parte del profesorado en los primeros 8 o 10 minutos de su sesión de clase? A pasar lista, a corregir tareas, a comprobar si trajeron los materiales, y perdemos una gran oportunidad. Esa atención baja y vuelve a subir un poquito al final. ¿Dónde van los contenidos importantes? A la mitad. Y fijaros dónde está la curva de la atención. Cuando llega lo importante, cuando llega la carnita de mi sesión de clase, nuestros niños tienen la atención más baja. Por tanto, ¿qué vais a esperar de un aprendizaje significativo con estos niveles atencionales si estáis dejando lo más interesante para el centro? Aquí es donde viene la propuesta. Generar diferentes picos, movimiento en el aula, introducir metodologías activas, la música, la participación del estudiante, el aprendizaje cooperativo, para que podáis jugar justamente con la participación del estudiante y en el aula podáis romper esa curva o esa meseta de atención para que esos picos se vayan dando en torno a todo lo que le queréis ir introduciendo a cada uno de ellos. Porque la atención es clara. Una propuesta didáctica atractiva, sorpresiva, variada, va a activar justamente lo que os estaba diciendo. La sostenibilidad, atención dividida, focalizada, porque la amígdala a la hora de abrirse y segregar, pues si estáis jugando dopamina, si estáis trabajando con uno de vuestros estudiantes y generáis vínculos muy interesantes, vuestros niños están liberando oxitocina. Si además los gamificáis, los empoderáis, los sacáis en la pizarra, le dais un aplauso, estáis generando en vuestros niños serotonina. ¿Y qué es eso? Neurotransmisores que unen, crean conexiones sinápticas. Y esa es la magia, esa es la ciencia de la que habla el aprendizaje. Y esto es un elemento fundamental. Por tanto, Gregorio Luri habla, no sé si lo conocéis, os invito a que escuchéis la ponencia completa, la tenéis en YouTube, de estas ponencias que BBV genera con grandes maestros, en las que Gregorio Luri habla en esa ponencia muy interesante de que el aprendizaje se genera en una ventana muy interesante y es la atención. Ahí os invito a que podáis ver justamente lo que él dice porque es un elemento fundamental. Terminando de él hablar de que la pirámide de la sabiduría, fijaros en este sentido, habla de información sobre lo que hacemos en torno a esa información para evocar el conocimiento. Fijaros qué interesante lo que dice Gregorio con respecto a esto que os voy a explicar ahorita. Dejadme ir atrás. Hace unos años se equiparaba la sociedad de la información con la sociedad del conocimiento. Hoy sabemos que eso no es así y que muy probablemente no será nunca así. Más aún, que el exceso de información puede dificultar el conocimiento. Es decir, estamos rodeados de tanta información que vivimos como peces en el agua que nunca se han parado a pensar que están dentro del agua. Es un medio natural. Para que la información se pueda transformar en conocimiento, se necesita realizar algunas operaciones sobre la información, pero para operar sobre ella necesitas dos cosas: capacidad atencional y después insistencia para poder desarrollar esto. Pero si con criterios económicos podemos decir
que cuanto más asequible un producto, menos valor económico tiene. Diríamos que hoy la información, precisamente porque está al alcance de todos, tiene un valor económico reducido. Lo que tendrá un valor, lo que ya lo tiene, pero tendrá un valor cada vez más mayor, será la capacidad para seleccionar de la información ambiental la información oportuna. Para eso se necesitan criterios, atención y capacidad, ¿no?, de trabajo. Por eso digo que la atención es el nuevo cociente intelectual, porque la capacidad de una persona para moverse de manera inteligente en el medio de la sociedad de la información va a depender de su capacidad atencional. Wow, fijaros qué interesante lo que desarrolla Gregorio. Es decir, vivimos en el mundo de la información, estamos en la era de la información, nuestros niños acceden a dispositivos digitales continuamente y tienen mucha información. El Google no es más que información, es un vasto continente de información. Pero ¿cómo soy capaz de encontrar aquello que me es útil? ¿Cómo soy capaz de llevar toda esa información que encuentro en el Internet, que un profesor en clase me da? Porque al final nosotros, ¿qué hacemos? Transferir información. Y esa información, que es nuestra responsabilidad, porque nosotros enseñamos, ¿y qué enseñamos? Contenido, enseñamos información. El responsable de llevar esa información a su conocimiento y generar el aprendizaje es el estudiante. Y no solo está implicada la memoria, tenemos que empezar a hablar de diferentes elementos que evocan justamente esto. Razonamiento, crítica, buenos procesos de comprensión y, como él decía, la atención. La manera en la que la ventana de la atención se abra en esos procesos de aprendizaje va a generar un elemento significativo. Y en el aula no le podemos decir a nuestro niño, atiende, y le gritamos muchas veces cuando vemos un niño con la mirada perdida o mirando para otro lado. La atención no se reclama en el salón, la atención se conquista. Y tenemos que ser grandes conquistadores de la atención de nuestros niños. Un niño no atiende a un profesor aburrido. Los niños no atienden a un profesor gruñón. Los niños no aprenden de un profesor que no se preocupa por mí, que no sabe lo que me pasa, que me trata como si fuera un número. Y ahí no podéis generar vínculo con cada uno de vuestros niños y mucho menos vais a generar estándares de atención con respecto a niños que quizás pues no le estáis poniendo pues la atención que deberíais. Me encanta lo que dice Gregorio. La atención es el nuevo coeficiente intelectual, no la cantidad de memoria que un niño tenga. Es la atención, porque a mayor atención, mayor calidad del aprendizaje. Pero ¿qué ocurre? Que la atención está en peligro de extinción. Es la gran habilidad cognitiva en el momento actual que estamos viviendo por este nuevo comportamiento en el que las tecnologías de ocio nos han invadido. Nuestros niños están sobreestimulados, viven continuamente pegados a una pantalla y esto es un tremendo problema para el aprendizaje y lo tenéis que notar. Cada vez los niños en el aula no atienden a estímulos que no tengan luz, movimiento y sonido. Las pantallas azules, los videojuegos, las redes sociales, luz, movimiento y sonido son estimulaciones que están atrofiando el cerebro de nuestros niños. Y esto es un gravísimo problema con respecto a la atención plena, al mindfulness, a la meditación, a la atención de un cuento, a la lectura silenciosa, porque no están siendo capaces de mantener periodos atencionales a estímulos en los que desde edades tempranas están siendo educados. Fijaros la investigación que hicimos aprovechando enero del año pasado con todos los niños que hacen Proventis en el mundo. Les preguntamos cuántas pantallas ven y les hicimos un cuestionario muy interesante en el que fijaros algunas de las conclusiones que extrajimos en niños de 8 a 18 años de edad. Os pongo 4 conclusiones que nos llamaron mucho la atención. Los niños de Iberoamérica ven de media 4 horas diarias de televisión. Esos son 1.500 horas al año. Esos son 3 meses diurnos en un año pegados al televisor. A lo largo del paso por la primaria y la secundaria, de primero a décimo, habrán visto 15.000 horas de televisión en una edad en la que su cerebro se está transformando. Imaginaros cómo puede atrofiar todo esto con respecto a diferentes elementos que les va a permitir tener más o menos oportunidades en el futuro adulto. Los niños de 2 a 17 años que estudiamos reportan un uso de las nuevas tecnologías para el ocio, no para el uso educativo, de 10.75. No solo televisión, entra el iPad, entra el teléfono móvil, entra el ordenador portátil y al final tú dices, caramba, ¿cómo es posible que un niño esté casi 11 horas delante de una pantalla? Si duerme, va a la escuela, sale, porque son multipantallas. Fijaros el último dato que os aporto. El 81% reconoce que mientras hace las tareas del colegio en casa, mira televisión, juega videojuegos o atiende al WhatsApp. Son multipantallas en este sentido. Y es un gravísimo problema con respecto a la manera en la que se están creando elementos fundamentales en la madurez del cerebro de cada uno de sus niños. Y es un gran problema. Cuando un niño juega, y lo podéis observar si tenéis hijos en casa o tenéis
niños en la escuela, un niño juega. Y llega un momento en el que el niño nos manifiesta que se aburre, y en ese momento el adulto tiene que dejar al niño que se aburre. El aburrimiento es fantástico. Cuando un niño está aburrido, empieza a imaginar, empieza a crear, empieza a analizar, empieza a contextualizar su entorno. Y lo que hace esa imaginación, esa creatividad, es que le permite crear un nuevo juego con otro elemento. El niño sigue jugando, se vuelve a aburrir, vuelve a imaginar, vuelve a crear, y es ahí donde se madura de manera significativa todo su proceso mental. Estoy hablando de manera lúdica, no estoy hablando solo del aprendizaje. ¿Qué ocurre cuando un niño nos manifiesta que se aburre y rápidamente un adulto, papá, mamá, le organizamos y de repente le damos y le encendemos el televisor, le damos la tableta, pues que le organizamos el juego, dejamos que su cerebro funcione y empieza a consumir contenido rico con respecto a la manera en la que tiene que entretener? Juega, le cambiamos de aplicación, ahora le quitamos la tableta y le damos el televisor. Le quitamos el televisor y le damos el teléfono móvil, le volvemos a dar la tableta con otros juegos, y esa manera de consumir tecnología desde temprana edad está atrofiando la manera en la que los niños cada vez tienen procesos imaginativos, procesos de creación y procesos de atención cada vez más bajos, porque la mayor parte del tiempo se la pegan pegados a una pantalla, y es muy triste ver a niños hoy en día de 1, 2, 3, 5 años de edad donde sus papás están comiendo y están todos pegados al teléfono. Cuando un papá o un profesor pone el teléfono encima de la mesa a la hora de la comida, lo que le está diciendo a sus hijos es que el teléfono es tan importante como ellos. Y esto es un elemento que debemos de ver cómo está alterando la función ejecutiva de nuestros niños. Como decía, elementos atencionales, porque el alto consumo de tecnología en edades muy tempranas está generando una sobreestimulación de dopamina en nuestras conexiones neuronales. Y esa sobreestimulación, esos grandes chispazos de dopamina que generan el Among Us, el Fortnite, el Minecraft, el TikTok, el Instagram, cualquier like en una red social es un chispazo de dopamina. Cada videojuego, cada momento en el que el videojuego te reta, son chispazos de dopamina. Si esa sobreexposición a esos chispazos de dopamina es excesivamente larga en el tiempo, durante mucho tiempo, eso genera una adicción donde los pediatras la están poniendo ya al mismo nivel de la cocaína. Por tanto, estamos teniendo el problema de niños a temprana edad hiperestimulados, donde no están siendo capaces de controlar sus impulsos, necesitando continuamente gratificación inmediata. No tienen perseverancia y han perdido la cultura del esfuerzo, porque todo lo tienen ya cuando lo quieren. Y eso aquí los está llevando a la baja tolerancia a la frustración. Y lo tenéis que ver en el aula. En este momento necesitamos profesores y educadores que conozcan el cerebro, y por eso os estoy dando pues todas estas ideas, porque necesitáis aterrizar y ayudar a los papás también del uso lúdico. El uso educativo de la tecnología es maravillosa, el Internet ofrece una oportunidad. No estoy criticando la tecnología, estoy criticando el uso de la tecnología. Las herramientas en sí mismas son fantásticas. Un cuchillo es muy bueno para hacer de comer, nos ayuda en las labores del hogar, pero un cuchillo también puede asesinar. El cuchillo no es el problema, es el uso que le estemos dando a la herramienta. Lo mismo ocurre con la tecnología. ¿Qué está pasando en este momento con respecto a ese uso? Y es fundamental poder ver de qué manera le estamos dando en ese sentido la posibilidad de que os ayude o no os ayude en este sentido. Por tanto, a ver que alguien me está haciendo travesura, a ver si Nathan me ayuda. Lo importante es ver cómo funciona el cerebro y cómo la atención, como dice, aquí os recomiendo algunos libros de Francisco Mora, cómo es la que evoca, porque sin atención no hay aprendizaje en este sentido. Os cuento rápidamente para terminar cómo desde Prorentis, para la empresa en la que hemos diseñado una metodología muy interesante, atendemos todos estos procesos en una investigación que hicimos el año pasado en muchas partes del mundo con la intención de ver cómo la atención estaba vinculada a los procesos de aprendizaje. Una alianza con Brainco, una empresa incubada en el MIT de Harvard, nos dispuso de esta diadema en el que muchas escuelas de Costa Rica participaron en el evento y nos permitió observar los estímulos electromagnéticos en clave de atención. Eso nos llevó a una onda, fijaros que esa onda atencional nos permitió ver qué actividades cognitivas generan mayor atención y qué actividades generan menos activación en clave de atención con nuestros estudiantes. Y esa investigación nos puso a Progrentis y a la Universidad de Harvard con la intención de hacer una investigación que nos permitió ver que dentro de nuestra metodología qué elementos generaban mayor atención o menor atención en su proceso de aprendizaje, pudiendo optimizar toda nuestra ruta de aprendizaje. Os animo, y aprovecho aquí este corte para este promocional, que os acerquéis a Progrentis a través de Mentora para que veáis una metodología que os va a ayudar mucho en muchas de las ideas que os he compartido en el día de hoy. Os pongo algunas fotografías en China, en Estados Unidos, en Colombia, en Costa Rica, en España, de esta gran investigación en la que pudimos llegar a estudiar
75.000 niños, lo que nos llevó justamente a demostrar elementos en los que si subimos un 1% el engagement, la motivación, las ganas de querer aprender, fijaros, mejoran en un 6% en pruebas de reading y mejoran en un 8% en sus calificaciones en matemáticas. Mejorando solo un 1% la atención o el engagement a una actividad cognitiva, son capaces de mejorar 6 y 8%. Ahí nos pusimos a trabajar y pudimos optimizar justamente lo que hoy estamos ofreciendo, como os decía al principio, a más de 1.000 escuelas en el mundo. En ese sentido, vincular la manera en la que aprende un niño desde su perfil de inteligencia con respecto a diferentes microtareas nos permitió entender que la atención y la mejora de ella mejora el rendimiento escolar de cada uno de sus niños. Os recomiendo también algunos libros de Jesús Guillén si queréis profundizar en este tema, donde él termina diciendo que la atención es como un foco de luz que ilumina lo que va a aprender y memorizar. Por tanto, a nivel cognitivo, ponerle mucha atención a estos elementos en el que algunas propuestas didácticas, pues no dejéis de lado este elemento fundamental porque vais a ver cómo mejora el aprendizaje de vuestros chicos. Obviamente os recomiendo Progrentis como no va a ser de otra manera, pero existen muchas propuestas didácticas que os van a permitir mejorar también la calidad y la salud mental de nuestros niños en un mundo tan disperso, lleno de tecnología, en el que la escuela pueda combatir desde propuestas didácticas que les permitan compensar esos déficits que están sufriendo en la calle. Y termino. Con todo lo que sabemos, con todo lo que os he aportado, con todo lo que podáis investigar y con todo lo que vosotros podéis aportar si fuerais quienes estuvierais dando la conferencia, con todo lo que sabemos que el sistema educativo sigue llegando tarde. Y es una pena en ese sentido, porque todavía el 80% de las escuelas que yo conozco, no conozco la vuestra, no os puedo juzgar, pero el 80% de las escuelas que yo conozco siguen siendo escuelas de talla única. Todavía esas escuelas siguen agrupando a los niños por fecha de fabricación. A ver, los que nacieron en el 2010 aquí, los que nacieron en el 2015 aquí, seguimos teniendo una propuesta didáctica idéntica para todos, no atendemos la diversidad en el salón, seguimos organizando el currículum por materias, donde hay un profesor experto de una materia y es el que la imparte sin conectar con el resto. Seguimos evaluando la mayor parte del tiempo con una sola herramienta de evaluación, que es el examen escrito, y no estamos diversificando todo eso. Y es un grandísimo problema con respecto a la manera en la que estamos generando todo esto, porque cuando hablamos de evaluación, no podemos hablar de calificación. Las escuelas siguen teniendo excesiva cultura de examen. Seguimos dando prioridad a aprendizajes mecánicos y son los que la mayor parte del tiempo calificamos. El interés del alumnado está en la calificación y no en poder aprender. ¿Y dónde queda la atención a la diversidad en estas escuelas? Por tanto, hay que irnos más a una evaluación de proceso, a una evaluación formativa y no tanto al número con el que etiquetamos a cada uno de nuestros niños, donde nos dice bien poco con respecto a eso. Porque al final el foco tiene que estar en cómo aprende un niño y acompañar ese proceso y quitar tanto la vista en qué aprendió. No es tanto lo que aprendió, sino cómo lo aprendió. Y esto es fundamental, porque lo que sí está claro y lo que dice la neurociencia y lo que os he venido diciendo en esta hora es que cada niño es inteligente, solo que de manera diferente. No podéis comparar a dos niños porque no tienen nada que ver, son completamente diferentes, con talentos, los cuales no podéis comparar entre uno y otro. Y ahí es donde Howard Gardner y la teoría de las inteligencias múltiples nos vienen a confirmar esto. Todos los niños son inteligentes de manera diferente. Y hay muchas maneras de expresar lo inteligente que yo soy. ¿Qué le ocurre a la escuela tradicional? Que pone su mirada y su foco en una única inteligencia. Se puede ser inteligente de manera visual, de manera musical, de manera corporal, de manera intrapersonal, de manera matemática, pero la escuela le sigue dando excesiva importancia a una única manera de ser inteligente. Por eso hay listos y por eso hay torpes. Por eso yo he dicho que qué daño nos hizo en los 90, en los 80, un examen que se llamaba el coeficiente intelectual. ¿Es posible que un examen multirespuesta pueda medir la inteligencia de una persona y decir que este niño es más inteligente que otro? Es demasiado ostentoso querer pretender que a través de un examen pudiéramos hacer esto. Hay ciertas habilidades cognitivas que se pueden medir por test, pero la inteligencia va mucho más allá, porque hay niños que no encajan en este sistema tradicional y hay niños que en el aula se mueven, necesitan pintar, que necesitan expresar, que necesitan conversar, y los niños que no entran por este embudo de la escuela son niños que terminan molestando, son niños que no encajan porque la manera en la que yo enseño dista mucho de esa manera en la que ellos aprenden, y esto es un elemento fundamental. ¿Y qué pasa con estos niños que no encajan en un sistema educativo tan cerrado en el que tienen que estar sentados escuchando a un profesor? Que estos niños terminan medicados con una etiqueta. Pues este niño tiene trastorno de déficit de atención porque no es capaz de estar sentado 6 horas escuchando a don Francisco, a doña Mariela y a don Antonio.
y este niño tiene dislexia, y este niño tiene dislalia, y este niño tiene discalculia. Fijaros, cada vez que le ponemos a un niño dis acompañado de algo es sinónimo de dificultad. Al final yo digo que es que no hay niños difíciles. Lo difícil hoy, siglo XXI, 2020, la crisis que está ocurriendo es ser niño. Yo he visto escuelas donde es muy difícil ser niño en esa escuela. Yo he visto familias donde es muy difícil ser niño en esa familia. Y eso es un elemento que debemos de tener en cuenta, porque al final, como adultos, lo fácil es ponerle la etiqueta al niño. Como el niño no encaja en el sistema, no nos preocupamos por ver cómo aprende. Lo más fácil es decir, es que tiene una dificultad o tiene un trastorno. No siempre el niño tiene un trastorno, un déficit de atención. Hay niños que lo tienen una disfunción en la madurez del cerebro, pero no es posible que el porcentaje de diagnóstico con respecto al TDAH haya crecido en los últimos 10 años casi un 8%. No es una enfermedad que se contagie. ¿Qué ocurre? Que es posible que el trastorno lo tenga la escuela y tengamos que empezar a hablar de escuelas y profesores con trastorno de déficit de motivación con respecto al aprendizaje. Por tanto, no seguir hablando de igualdad en la escuela porque los niños estén en un mismo salón, con la única variable en común es su fecha de nacimiento, no podemos seguir hablando de igualdad. Lo mismo para todos, la escuela tiene que empezar a hablar de equidad, porque cuando hablamos de innovación, a mí se me evoca esta imagen, tenemos que hablar de atención a la diversidad. 25 niños en un salón, a pesar de que tengan la misma edad, cada uno aprende a ritmos diferentes, de manera diferente, y se emociona con cosas diferentes. Por tanto, ni los podéis evaluar igual, ni podéis pretender que aprendan lo mismo de una misma secuencia didáctica, porque es ahí donde está la verdadera innovación. Cada uno a nivel neuronal, a nivel de madurez cognitiva, es capaz de generar aprendizajes diferentes. Y no podéis pretender que sean todos iguales con respecto a un sistema tradicional que tenemos que romper. Y es el momento de poder hacerlo. Porque si un alumno, un estudiante, no aprende de la manera en la que le estoy enseñando, caramba, el problema no siempre lo tiene el niño. A lo mejor es que le estoy enseñando de una manera en la que no aprende. Porque al final, maestro, ya casi para terminar, nuestra mejor herramienta, nuestra única herramienta, es elegir bien cómo enseñar. Y hay que enseñar de múltiples maneras. No es cuestión de hacer muchas cosas. No basta con generar cambios, porque le vamos cambiando el nombre a las cosas y al final terminamos haciendo las mismas cosas. Las leyes educativas, las maneras en las que nos dicen que le cambiamos el nombre a las cosas, pero el profesor cierra la puerta de su salón y termina haciendo lo mismo, llamándolo de diferentes maneras. Necesitamos un cambio de mentalidad. Maestros, profesores y escuelas de Guanacaste, necesitamos mirar a nuestros niños de manera única, sin compararlos, confiando en que tiene un gran talento. ¿Y sabéis por qué esto es tan importante desde vuestra mirada? Porque sois la clave del cambio. Profesores de una escuela son capaces de empoderar o de hundir a un niño con respecto a lo que sí puede o a lo que no puede. Un sistema de creencias que lo va a acompañar de por vida. Porque esto no es cuestión de que os forméis mucho. Es cuestión de que lo pongáis en práctica en clave de acción. No es cuestión de años de aprendizaje o de proceso de maduración. Es un proceso de que os encendáis por dentro. Profesores que dicen que tengo 30 años de experiencia, ¿qué me vas a hablar de innovación? No es la experiencia que tengas en la escuela, porque al final lo que haces cada año escolar es lo mismo de manera repetida. Es que se enciende dentro de ti cada vez que te plantas delante de 25 cabezas que quieren absorber y que quieren aprender. Y esto es realmente fundamental. Por eso os invito a que os cambiéis el calzado en educación y os comprometáis con este cambio fundamental. No necesitamos y no queremos profesores acomodados. Necesitamos profesores comprometidos que tengan muy claro hacia dónde tiene que ir la escuela. Un momento ideal, el 2020, esta ruptura con la escuela presencial, donde el aula es más que un salón, donde el aprendizaje va más allá de la escuela, necesitamos ahora sí aprovechar una gran oportunidad para que todo lo que está ocurriendo en este momento nos ayuda con no solo la dirección del cambio, sino el equipo con el que no podemos seguir hablando de cambio de manera individual. Tenemos que hablar desde el nosotros. Es un elemento fundamental porque así es como haremos el cambio sostenible. Lo que os he contado hoy lo podéis aprovechar o no, lo podéis lanzar a vuestro armario de formaciones y capacitaciones, os ayude a que podáis seguir mejorando vuestra arquitectura como docente. Algunas de las ideas que os he compartido hoy os ayuden a seguir construyendo, a seguir innovando. No es más que construir personas en un momento muy importante. Seguramente muchas de las ideas que os estoy compartiendo os parecerán imposibles. Nada lo hablo desde un discurso romántico, os lo puedo demostrar todo desde grandes educadores y profesores que ya todo esto lo están haciendo porque ellos y seguramente muchos de vosotros habéis decidido que esto sea posible. Obviamente, para generar este cambio del que estoy hablando hoy, se necesita mucho esfuerzo y sobre todo un puntito de locura.
necesitamos profesores que sean capaces de arriesgarse, que no tengan temor a equivocarse, porque la innovación no está libre de elementos complejos, de la desconfianza, la duda, la crítica, y es normal. Somos profesores y hemos venido a cambiar el mundo y tenemos que estar abiertos a que nos critiquen, a que haya malestar, a que tengamos que pasar sin dormir una noche con respecto a ese gran sueño, porque sin utopía, familia, no hay educación. Estamos llamados a cambiar el mundo y tenemos que cambiar el sentido a esta máxima. Para otros gremios está muy bien que hablen y que cuiden el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, pero nosotros educadores, escuelas de Guanacaste, esta frase la tenemos que cambiar y tenemos que empezar a decir y a reflexionar sobre los hijos que le vamos a dejar a nuestro mundo. La escuela es un arma de transformación masiva y ojalá alguna de las ideas que hemos compartido hoy os ayuden a reflexionar, a pensar y a empoderar vuestra labor docente, porque tenéis mucho que hacer. Si a cada uno de vuestros niños le cambiáis un poquito su principio de historia de vida, estaréis cambiando su historia completa. Gracias, quedo a disposición. Ahí os dejo mi número de WhatsApp, mi correo electrónico, lo que queráis compartir, lo que queráis de alguna manera saber sobre el proyecto Progrenti o sobre alguna de las ideas que os he compartido hoy, pues ahí también tenéis contacto personal abierto a poder aprender de cada uno de vosotros, porque creo que tenéis mucho que dar y me encantaría pues poder saber también de vuestras prácticas educativas con respecto a la manera en la que estáis entendiendo la educación. Luis Carlos, Andrea, doña Clara, pues hasta aquí mi intervención y espero que haya podido contribuir un poquito a mejorar la educación de esa región tan linda y tan bonita como es Guanacaste. Bueno, Emilio, wow, agradecerte, pero antes de esto quería aprovechar, bueno, tenemos una consulta. Ajá. Y antes de hacerte la consulta, nada más quería hacer referencia, ya que hoy hablamos de neuroeducación y mencionaste en tu charla el estudio de neurociencia, que orgullosamente me complace mucho contarles que Guanacaste fue parte de ese estudio, de 6,000 en América Latina que participaron de ese estudio. Tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de estudiantes del Humanístico Nicoya y de la Escuela Unidocente de Samar, que por ahí vi a doña Jessica que nos acompañaba, que solía ser la directora de esa escuelita, así que ese estudio y los resultados de ese estudio, niños de Guanacaste también contribuyeron, pues nosotros queríamos que fuera una población inclusiva y que tuviera representatividad de todo el país, así que ellos fueron parte de la investigación. Eso como dato anecdótico lindo de todo este proceso que venimos trabajando con las escuelas de Costa Rica y que vale la pena mencionar. Y lo otro, bueno, tenemos la pregunta, la básica que siempre nos hacen, que si va a quedar grabado. Si va a quedar grabado, búsquennos. Nosotros tenemos un canal en YouTube. Pueden buscarnos en YouTube como Grupo Mentora Progrentis y la charla de Emilio la vamos a subir ahí. Para que aquellas personas que no pudieron acompañarnos después la puedan accesar. Tal vez Douglas les puede poner el canal de YouTube ahí para que lo busquen. Luego, con respecto a la primera pregunta para Emilio, dice qué hacer cuando un estudiante tiene dislexia o dislalia y a pesar de las adecuaciones curriculares que se han realizado no tiene el nivel académico de su edad y el grado que le corresponde. ¿Puede graduarse de bachiller con contenidos de primaria? ¿Cómo ayudarles? Magda Hernández de la Escuela de Sagrada Familia. Bueno, la verdad que la pregunta, Andrés, da para un webinar completo para hablar de la dislexia, dislalia, discalculia, disfonía. Son errores comunes con respecto a la manera en la que enseñamos a leer a nuestros niños, en el que a través de un retraso, a través de una no maduración a edades tempranas, podemos empezar a detonar problemas de aprendizaje con respecto a una manera en la que los estamos educando. Existen muchos niños con dislexia en el mundo en el que la manera en la que estamos estructurando un currículo, un contenido excesivamente memorístico, con un acceso a la información donde para ellos se les dificulta, con una gran cantidad de contenidos que tienen que abordar a lo largo de un curso, niños que necesitan un procesamiento, rutas y una enseñanza a la lectura de manera diferente, más incisoria, donde muchas veces es escaso los recursos que las escuelas tienen para entender. Un problema como este nos está llevando a arrastrar niños hacia adelante, no pudiendo repetir cursos, en el que sus dificultades lo único que hacen es agravarse con respecto a una dificultad que tienen en el proceso de aprendizaje. Lo de que si un niño puede o no puede graduarse en bachillerato con contenido de
obviamente seguimos midiendo el éxito escolar con respecto a un contenido. Yo me iría más allá y intentaría, es verdad que esto da para otra charla, me encantaría que pudiéramos evaluar a un niño con respecto a la capacidad de amar, con respecto a su autonomía, con respecto a la manera de liderar a otros de sus compañeros, la manera en la que diseña un proyecto para llegar a una solución que le estoy proponiendo, porque seguimos midiendo a los niños con respecto a su capacidad de saber contenido y muy pocas veces ponemos la vista en lo que hace con los contenidos. Es verdad que esto tiene que ser un cambio en el que hay que educar a los niños, y si de repente una escuela quiere cambiar su metodología y seguir alguna de estas ideas y ya los niños están en bachillerato y los lleváis educando en una metodología tradicional desde primaria, es muy difícil que este cambio se pueda generar en un año. El cambio es sistémico desde todos los patrones, y es aquí donde cada profesor debe de alguna manera entender cómo cada niño, en función a los contenidos que va dominando, los pone en práctica, y desde vuestro mejor criterio podáis decidir si se egresa o no se egresa en vuestras escuelas. Pero sí os digo que todo el tema de las dificultades, de cómo el cerebro madura, de la manera en la que podéis implementar metodologías, de cómo hacer un proyecto de innovación completo que toque todas las aristas, da para mucho. Yo, como siempre, Andrés, quedo a disposición de todas aquellas escuelas que quieran más o que quieran saber más, a través del Grupo Mentora, a través de Progrentis, para que podamos en concreto pues hablar de cada niño. O sea, cuando hablamos de la dislexia de manera general, del TDAH, no se puede generalizar, porque cada niño tiene un contexto, tiene una familia, tiene unas particularidades, tiene un profesorado, un aula, un salón, unos compañeros, y hay que aterrizar el problema para ver de qué manera podemos ayudar a esos niños de manera concreta. No hay recetas, no hay pastillitas como las que manda el médico, porque si cada vez que vamos al médico y nos duele la pierna, nos duele la espalda, nos duele el riñón, nos da siempre la misma pastilla, pues lo que estamos haciendo es lo mismo para diferentes enfermedades que se tienen que tratar con un diagnóstico concreto. Entonces, ahí es verdad que hay que personalizar mucho el aprendizaje, entender que cada niño tiene un proceso pues único, el cual hay que analizar con mismo para ver qué del modelo de enseñanza le va bien y no le va bien en ese sentido. Bueno, decirte que hay muchísimos comentarios de felicitación por la charla, que eso siempre pues nos llena de satisfacción. Y lo otro que es importante decir es que ya yo le voy a tomar la palabra a Emilio, y creo que sería genial que la próxima intervención de Emilio, ojalá que pudiéramos tenerlo en vivo, sea sobre las nuevas formas de evaluar, que me parece que es un tema donde Emilio tiene una visión muy interesante y llevada a la práctica, que creo que es lo más importante. Creo que para nadie es un secreto que incluso el Ministerio de Educación ya está planteando nuevas formas de evaluar, pero el día a día y lo que al final termina siendo todo un reto, desafío para los docentes, es cómo traducir eso a la cotidianidad. Entonces creo que valdría la pena que pensáramos en una próxima oportunidad, si Luis Carlos y doña Clara lo tienen a bien, donde aprovechemos a Emilio para que hable de evaluación. Bueno, más bien de decirme a mí, creo que es Emilio. No sé si Emilio podrá. Igual tiene una visita pendiente. Ahí. Pues si no puede ser pronto de manera presencial, pues lo que necesitáis, Luis Carlos, Clara, Andrea, si veis a bien poder seguir generando estos espacios con toda la comunidad educativa de Guanacaste, pues adelante. Lo único que tenéis que hacer es coger en el chat, y todos aquellos que queráis que nos volvamos a ver, solamente tenéis que poner que sí, y eso será una manera de secundar una segunda convocatoria ahora que estáis terminando el año escolar, para que podamos generar algún encuentro en enero, en el momento en el que estéis preparando vuestro arranque del año 2021, pues sería todo un gusto volver a poder conectar con cada uno de vosotros. Bueno. Agradecerte, ¿verdad? Y agradecer a Andrea. Creo que también decirte, Emilio, que si venís por acá, puedes vivir 100 años. Nuestra zona es conocida como una zona sur del mundo. Entonces, esta región creo que te hace los brazos abiertos para cuando quieras y sentir el calor de nuestra querida provincia. De verdad, Andrea, mil gracias. Emilio, de verdad, hacía mucho tiempo que conversábamos, y me acuerdo que las primeras veces yo te decía en algún momento, qué gusto tenerte por acá, por Nicoya, y sería un sueño, y bueno, creo que se ha ido cumpliendo. Pero también quiero darle las palabras a doña Clara, que tal vez pueda hacer un mensaje de cierre de la actividad. No sé si está por ahí doña Clara todavía.
para agradecerte, ¿verdad? Y esperarlos el día de mañana también en la siguiente actividad que tenemos. Y bueno, creo que te voy a tomar la palabra, Emilio, si para enero por ahí estamos en actividades y volver a verte por acá. Sí, sí, Luis Carlos, cuenta con eso. Ahí en el chat todo el mundo, sí, sí, sí. Así que hay que cumplir la promesa y en enero buscamos un ratito y nos volvemos a conectar y quizás podamos hablar de cómo tomar el currículum costarricense, todo ese proyecto Faro que tenéis y poder darle una vuelta con algunas pinceladas de evaluación. Si después algún colegio quisiera profundizar más o hacer un proyecto más profundo, pues ya ahí sería más en concreto, pero si pudiéramos generar algún espacio como este que pueda complementar vuestro arranque del año, hablando de elementos de evaluación que me apasionan y hay mucha investigación detrás de todo eso y creo que os podríamos aportar mucho en ese sentido. Valga también la oportunidad, ya para cerrar y antes de que hable doña Clara, nada más recordarles que mañana tenemos otra a las 10 de la mañana con otro expositor así de lujo. Bueno, Emilio es Emilio, ¿verdad? Pero también Michael tiene lo suyo, así que ojalá que mañana también nos puedan acompañar. Doña Clara. Muchísimas gracias a Rita y don Emilio. Bueno, desde ya le decimos que en enero lo esperamos y para el 2021, compañeros, yo creo que esa oportunidad no la podemos desaprovechar. Entonces, Andreita, Emilio, desde ya dentro de su agenda 2021, que ustedes tengan dentro de esa planificación Dirección Regional en Nicoya, compromiso Nicoya. Entonces, muchísimas gracias por todos estos insumos valiosos. En realidad nos ha permitido reflexionar en torno a nuestro accionar como educadores y desde el ámbito donde nos desempeñamos en función verdaderamente de como usted nos indicaba, estamos atomizados de mucha tecnología, de mucha información, pero verdaderamente nuestros estudiantes han logrado ese aprendizaje, han logrado verdaderamente nuestra meta y si realmente nuestros métodos son funcionales y muy importante porque a veces nuestro sistema metemos a nuestros alumnos en un solo, como decimos, en una sola caja y en realidad ellos tienen diferentes habilidades y a veces nosotros creemos que no, que es una sola forma de aprendizaje. Bueno, en suma, todos estos insumos han sido valiosos. Muchísimas gracias, Emilio. Y como decía Andreita, mañana también tenemos otro gran expositor con grandes conocimientos, con gran trayectoria, que nos va a permitir también lograr esos insumos valiosos a nivel personal, profesional y, ¿por qué no?, como padres de familia, que muchos son, entonces poner en práctica hasta con nuestros propios hijos y con nuestros familiares todos esos aprendizajes. Bueno, no me resta más que decirles gracias a cada uno de ustedes, compañeros. Sabemos que hay educadores de otras regiones que también se han integrado, que bueno, ¿verdad? Nos complace porque el objetivo es poder compartir con el mayor número de educadores estas experiencias o espacios importantes. Muchas gracias a Reita, a Emilio y también a nuestro conductor que ha sido Luis Carlos, desde luego a la empresa mentora y a la Universidad Nacional y el Colegio Humanístico. Que Dios les bendiga, compañeros, y si Dios lo permite, desde ya, recuerden que tenemos una cita mañana a las 10 de la mañana con nuestro compañero expositor de primera línea. Buen día, bendiciones a todos y todas. Gracias. Bueno, con esto daríamos el cierre de la actividad, agradecerles a todos y de verdad que es un gusto poder compartir estos espacios nuevamente y agradecerte nuevamente, Emilio, Andrea, por todo este espacio y sobre todo este refrescamiento, como muchos lo decían, de temas y esperamos que sea el primero de muchos en nuestra región y sobre todo aportando la educación de nuestra